Pues vamos a comenzar, vamos a orar para comenzar. Bendito Dios, gracias Padre Santo por este tiempo, gracias por tu amor, tu misericordia, porque nos tienes, Señor, en tus manos. Gracias Padre también porque el día de hoy, Señor, nos has bendecido como todos los días y el día de hoy también nos permites estar juntos una vez más para estudiar tu palabra, para escuchar tu palabra, para conocerte cada vez más, Padre, para conocer más cada día a Jesús. Y bueno, te pedimos que tú seas el que obres, el que toques, el que nos redarguya, el que nos lleve, Señor, a que cada día, Señor, nuestra vida sea más como Cristo. Te lo pedimos, Padre, en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Muy bien, yo le dejo el lugar a Lori, ella va a compartir ahora con nosotros. Pues hoy nos toca ver Lucas 18, un poco retomar lo que vimos el domingo en la predicación con Paul y pues también un poco ver las otras partes del capítulo que pues ya no alcanzamos a ver el domingo. Entonces, el domingo, los versículos que alcanzamos a ver fue más o menos del versículo 1 al versículo 14. Me gustaría antes de pasar a leerlo, preguntarles qué se acuerdan de lo que nos compartieron el domingo. Perdón, de la oración, que deberíamos de estar orando, también un poco de humildad ya cuando en la forma de orar, de cómo a veces nuestras oraciones pueden ser también este, pues no escuchadas y también al final de cuentas podemos ser nosotros mismos piedra de tropiezo para que nuestras oraciones sean escuchadas, ¿no? Entonces, pues básicamente ese sería un resumen ahí rápido, ¿no? Un resumen ejecutivo. Ok. También habló al principio de fe y constancia, de tenemos que tener fe y también a veces esa constancia como aquella mujer que le estuvo pidiendo al juez que le hiciera justicia y que fuéramos también nosotros constantes con el Señor, ¿no? De pedirle que en nuestra oración pues podamos estar también estando en esa constancia de buscarle y rogarle. Sí, es cierto, parte de lo que nos estaba compartiendo Paul empezó por hablar de que Dios le había dicho que compartiera de la fe. Y se me hizo algo curioso porque cuando estaba leyendo el resto del capítulo, pues, ¿qué creen? Sigue hablando de la fe. Y entonces, ahorita lo vamos a ir viendo paso a pasito. Primero vamos a repasar rápidamente qué pasó en los primeros 14 versículos. Si quieren, lo partimos en dos. Primero leemos del 1 al 8. ¿Quién me puede ayudar? Entonces Jesús les contó una historia para enseñarles que siempre deben orar y nunca perder la esperanza. Les dijo, en un pueblo había un juez que no tenía temor de Dios y tampoco le importaba lo que pensaran los demás. En ese pueblo había también una viuda. Ella le insistía al juez y le decía, hay un hombre que me está haciendo daño, pido justicia. Por un tiempo el juez no quiso ayudarla, pero después se dijo a sí mismo, aunque no temo a Dios y tampoco me importa lo que piensen los demás, ayudaré a esta viuda. Si no lo hago, me seguirá molestando y me hará la vida insoportable. Entonces el Señor dijo, fíjense en lo que dijo el juez, en lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus elegidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se, de- se demorará en responderles? Les aseguro que Dios hará justicia rápidamente para defenderlos. Pero cuando el Hijo del Hombre venga a la tierra, ¿encontrará aquí gente que crea en Él? Habían unos que creían que siempre hacían el bien. Estaban tan seguros de sí mismos que menospreciaban a los demás. Jesús contó una historia para ellos. Dos hombres fueron al templo a orar. Uno era un fariseo y el otro era un cobrador de impuestos. El fariseo, puesto de pie, se puso a orar consigo mismo así.
Dios, te doy gracias porque no soy como los demás, no soy como los ladrones, los injustos, los que cometen el pecado de adulterio, ni tampoco como este cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que adquiero. En cambio, el cobrador de impuestos estaba de pie a cierta distancia. Cuando oró, ni siquiera levantó la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho para mostrar que estaba arrepentido y decía, Dios, ten compasión de mí porque soy un pecador. Les digo que se fue a su casa aprobado por Dios, pero el otro no, porque el que se cree mucho será humillado, pero el que se humilla recibirá honor. Bueno, lo que veíamos el domingo y que se extrajo de esta parte de lo que pues Jesús les estaba enseñando en ese momento es que pues sí, por un lado necesitamos tener fe, pero pues esa fe también necesita tener constancia. En este caso pues vemos el ejemplo de la viuda. En el caso de nosotros pues tenemos que ser constantes en leer la Biblia y orar, porque así es la manera en la que podemos tener comunicación con Dios, que sea un diálogo y no un monólogo, que nada más uno de los dos hable. Y la otra parte es que pues también debemos de ser humildes, porque si nosotros empezamos a pensar que porque sabemos o porque hemos sido salvados o porque conocemos la Biblia, somos más importantes que los demás, pues ya valió gorro el asunto. Eso es una actitud que a Dios no le agrada. A Dios no le agrada que seamos soberbios, sino al contrario, que seamos humildes, que reconozcamos que pues sin Él nada somos y que todos nos equivocamos y que si no fuera porque Él tuvo misericordia de nosotros y envió a Jesús, pues quién sabe qué sería de cada uno de nosotros. Y pues yéndonos a la parte de quién es Jesús, pues también retomamos el que Él es el Hijo del Hombre y que aquí está diciendo que va a regresar. Así que también en esa fe también debemos tener ese punto de vista de que pues también estamos esperando a que Jesús regrese. No es nada más vivir siguiendo instrucciones, sino con la esperanza de que nuestro Señor va a regresar por nosotros y que si acaso falleciéramos antes de que Él llegara, que no es como lo que esperamos, sino que lo que esperamos es que estemos aquí todavía vivos cuando Jesús regrese, saber que pues vamos a estar con Él y pues nuestra esperanza es esa, pasar la eternidad con Él y pues no abandonar la fe. Sí, de hecho, comentó ahorita José Luis y también hablaba Paul sobre la humildad que tenemos que tener, ser humildes en toda en la forma de acercarnos al Señor, porque como dices, no debemos de olvidar eso, si no, el Señor no nos va, o sea, dice que nos va a desechar o nos va a humillar incluso, ¿no? Entonces, no tenemos que recordar ese de acercarnos a Dios reconociendo quién es Él, quiénes somos nosotros, que somos pequeños delante de Él, por así. Bueno, no puedo así decirlo, sino en realidad somos así, somos muy pequeños y por lo mismo deberíamos siempre acercarnos con esa humildad y esa intención de reconocer quién es Él en nuestras vidas. Muy bien, estoy de acuerdo. Ok, entonces vamos a leer la siguiente sección. Son los versículos del 15 al 17. ¿Quién puede ayudarme a leer? Traían a él los niños para que los tocase, lo cual, viendo los discípulos, les reprendieron. Mas Jesús llamándolos dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidas, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Muy bien. Entonces, recordando digo, aquí el ver qué dijo Jesús, la verdad está como muy sencillo porque al menos en esta parte ha estado enseñando Jesús y también las acciones, pero en este caso también lo vemos bendiciendo a los niños. Y lo hace no solo por bendecirlos, también nos está enseñando algo muy importante a todos, bueno, a los que estaban en ese momento y a todos los que lo hemos leído después. Y es que nuestra fe tiene que tener una característica en particular que podemos aprender de los niños. No sé si bueno, sí han de haber visto porque todos ustedes son papás, pero cuando los niños les dices algo, te creen completamente.
sea cuando les están haciendo una broma que le están diciendo, uy, eso que te estás comiendo, uy, no, eso no se come, que no sé qué, y el niño se va a quedar con una cara de espanto de, eso no me lo tenía que comer. O a los que nos llegaron a decir la historia de Santa Claus, pues también cuando nos lo contaron nosotros lo creíamos y creíamos que de verdad había un señor que vivía en el Polo Norte y que preparaba regalos para todos los niños del mundo y los entregaba en una sola noche. Y es una cuestión que a veces como adultos nos falta, o sea, a lo mejor sí creemos, pero tenemos dudas. Y a lo mejor Jesús nos dijo que con tener la fe del tamaño de un grano de mostaza, así chiquita, chiquita bastaba. Pero luego nos damos cuenta que vamos creciendo y nuestras dudas se van haciendo así, y luego así, y luego así, y luego ya están tan grandes que no cabrían en la cámara de la pantalla. Y pues eso no es lo que nos está pidiendo Jesús. Necesitamos tener fe, pero también no permitir que nuestras dudas nos hagan que nos alejen. Y es parte de cómo recibir el reino de Dios. Y tenemos que también tener cuidado con eso, de que no dejar que nuestras dudas empiecen a crecer. Si tenemos dudas, creo que es bastante humano, pero podemos ir con Dios y decirle, ¿sabes qué? Esta parte me cuesta trabajo. Ayúdame, ayúdame a creerte. De hecho, si no mal recuerdo, cuando pasó en una de las partes en la que cuenta cuando Jesús va a ver a la hija de Jairo, o no me acuerdo a quién sanó, que la persona que estaba pidiendo que sanaran, no me acuerdo si era una niña o un muchacho o un siervo, le dice, le dijo a Jesús, creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Entonces también, por el otro lado, los niños cuando necesitan ayuda, luego son, papá, papá, no puedo con esto, mamá, mamá, esto no lo sé. O de plano cuando tienen miedo, pues todos los niños, o todos cuando éramos niños, ay, corríamos a la cama de nuestros papás cuando teníamos una pesadilla. Así, igualito, si necesitamos ayuda, también tenemos que ir a Dios y no empezar con cosas de, no, yo puedo. Eso no. Esa actitud no va y no es como la de un niño, que es lo que Jesús también nos está haciendo que veamos aquí. ¿Estás diciendo que no o que querías Sí, agregar algo? sí, 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 sí. Sí, yo creo que más que nada en este punto es, pues Dios quiere que seamos sinceros. Por eso se refiere también mucho a lo de los niños, porque un niño es muy sincero y nosotros como adultos llegamos a ser tan mentirosos, queremos, la verdad, luego engañar a los demás, o sea. Así como, ¿cómo vamos a entrar al reino de Dios simplemente si decimos mentiras? Pero bueno, a fin de cuentas sabemos que a Dios no le engañamos, a Él no le podemos mentir, pero bueno, que esa inocencia que hay en los niños, eso como dice, la humildad que existe en un niño también, ¿no? Y yo creo que eso es lo que, pues yo digo que siempre tenemos que pedirle a Dios que nos llene de toda esa pureza que hay en un niño y todo, ¿no? Que también hay en nuestros corazones también. No había pensado esa parte que también de la pureza de los niños. Bueno, entonces vamos a la siguiente parte. Sería leer los versículos del 18 al 30. Me parece que le toca a José Luis. Ok. El joven rico es. Un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Entonces él oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro dijo,
He aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo, de cierto les digo que no hay nadie que haya dejado casa o padre o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero, la vida eterna. Una cosa que podemos notar de quién es Jesús, y al menos aquí lo está diciendo claramente, es que para poder tener vida eterna, que era lo que estaba preguntando este joven, fuera un joven rico, fuera un principal, para heredar la vida eterna, esa era la pregunta. Entonces Jesús empezó por decirle, pues, ahora sí que digamos que lo básico, ahí están los mandamientos, y ya que este hombre había dicho que él ya cumplía con esa parte, Jesús le está diciendo, pues ven, sígueme, deja las cosas materiales y sígueme. Recordemos que en ese momento, pues la única manera en que pudieran ellos aprender de Jesús era que pues empezaran a caminar con él. No tenían, o sea, en ese entonces era la manera en la que ellos podían seguir a Jesús, era dejarlo todo y empezar a seguirlo. Y vemos que por otro lado, pues los discípulos sí hicieron eso. Pero en el caso de este hombre, cuando él escuchó que tenía que dejar sus cosas, se entristeció. Y pues ahí vemos cómo podemos tener fe, pero a lo mejor nuestra fe no está en el sitio correcto. Porque en aquel entonces y aún a veces en nuestros tiempos pensamos que si a alguien le va bien y empieza a prosperar, es prueba de que pues está bien con Dios. Y era algo que pensaban mucho en aquel entonces, de que pues si tú eras rico y tenías muchas posesiones era porque Dios estaba contigo y por eso estabas teniendo esa prosperidad material. Y por eso es que las personas se sorprendieron de que Jesús dijera que cuán difícil era para los ricos entrar al reino de los cielos, pero era porque la confianza de ellos estaba en que, bueno, si tengo muchas cosas es porque Dios está conmigo. Su confianza no estaba realmente en Dios. Y entonces cuando a esta persona le dijeron, pues te tienes que deshacer de todos tus bienes materiales, pues diríamos en México, ahí fue donde la puerca torció el rabo, ahí fue donde ya no le pareció. Y creo que pues podemos nosotros correr el riesgo de hacer lo mismo, porque a lo mejor Dios no nos pide exactamente que dejemos todas las cosas, pero hay cosas en nuestra vida que nosotros a lo mejor nos estamos aferrando porque la razón que nosotros queramos y Dios nos está diciendo eso lo tienes que dejar porque te está estorbando en tu relación conmigo. Y si realmente queremos seguir a Jesús, no podemos tener algo que nos estorbe ahí. Ahora, el rico fueron sus posesiones, nosotros cada uno tenemos que revisar si estamos dejando que algo se mete en nuestra relación con Dios y si lo tenemos que, bueno, y no, y si lo tenemos que dejar, lo tenemos que dejar, buscar en Dios la fortaleza para dejar las cosas en Él y que nuestra fe esté realmente puesta en Jesús y no en otra cosa, porque pues es bien fácil pensar que por nuestra experiencia, por nuestro trabajo o aún ya conociendo el Evangelio, por lo que hemos aprendido de Dios o por el conocimiento que tenemos de la Biblia, podemos pensar que por eso estamos bien y pues no, o sea, el punto es que nuestra relación con Dios crezca y que sigamos teniendo estas cosas que ya hemos mencionado, ¿no? O sea, mantener la fe, ser constantes en leer la Biblia y orar, el ser humildes, el confiar, el ser sinceros como los niños y aún aquí el tener nuestra fe en el lugar correcto. Dice la palabra de Dios también, ahorita hablando un poquito de la humildad, dice, ver a los otros como superiores a uno, ¿no? Y también hablando ahorita de lo que está diciendo Jesús cuando le pregunta, maestro bueno, dice, y le dice Jesús, ¿por qué me llamas bueno? O sea, bueno solo es Dios, ¿no? Y porque decían que era un adjetivo decir que eras bueno, pues, ese nada más se utilizaba para Dios. Este, y reconocía a él, vamos a decir, a Jesús como, al decirle bueno, pues alguien especial o algo en particular, ¿no? Pero cuando te tocan algo que a tu parecer no es
no es Dios y que tienes depositada tu corazón ahí, entonces cuando dices en realidad a quién quiero seguir, ¿no? O en qué estoy basando mi seguridad o mi fe o mi convicción. Y podría ser algo, ahorita pensando, que podría ser tu propia familia, ¿no? Que dices, a ver, deja a tu esposa, a tu hijo, a tu madre, si Dios te habla, o sea, y como dice Lori, ahí es donde la puerca torció el rabo, ¿no? O sea, puede ser, o sea, pero te tiene que pasar, o sea, te tiene que pasar y en ese momento, pues, será una prueba de fe, ¿sí? Será una prueba de fe. Y dice la palabra que tu fe va a ser probada, ¿sí? Tu fe va a ser probada. Y los discípulos lo hicieron, ¿no? Los discípulos lo hicieron. Y nosotros podemos decirnos cristianos, discípulos, pero pues llegará el momento en que tu fe también pueda ser probada. Y recordar y tener en mente, por ejemplo, estas enseñanzas de Jesús, eh, para que sepas dónde está tu corazón. Ok, el siguiente sería del 31 al 34. ¿Quién me puede ayudar a leer? Tomando Jesús a los 12, les dijo, He aquí, subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles, y será escarnecido, y enfrentado, y escupido. Y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta, y no entendían lo que se les decía. Gracias. Y bueno, regresando a que en todo el capítulo seguimos hablando de fe, ya hemos hablado más o menos de qué situaciones debe de tener nuestra fe y de qué debe de estar en el lugar correcto. Y pues aquí Jesús está hablando de algo que en ese momento todavía estaba por pasar, pero que para nosotros ya es algo que pasó y es en lo que está basada nuestra fe, porque pues si Jesús no hubiera muerto en la cruz y resucitado al tercer día, nada de lo que estamos haciendo o que hemos hecho los últimos 35 minutos tendría ningún sentido. Al igual que pues todas las cosas que hacemos como orar, como buscar a Dios y infinidad de más cosas que hemos hecho. Pues a lo mejor en ese momento los discípulos no lo entendieron, pero pues era y es algo que cambió muchísimas vidas y que 2000 años después enos aquí estudiando acerca de eso en el 2025 y que gracias a eso pues podemos tener fe y podemos acercarnos a Dios y tener una relación personal con Él. Este, había, estaba pensando en eso que vivían los discípulos y obviamente, pues como Jesús estaba con ellos y ellos quizás, no sé si todavía tenían la idea de que Jesús a lo mejor iba a Jerusalén, pero iba a tomar, no sé, la autoridad en ese momento o iban, no entendían que fuera a morir Jesús, que para ellos era complicado esa situación. ¿Por qué moriría su maestro si no había hecho nada malo? Y infinidad de cosas, y no lo entendían. Pero también en nuestro tiempo, si nosotros no creemos, aunque hubieran, por ejemplo, hay quienes niegan decir, bueno, Jesús no era Dios o Jesús no era el Hijo de Dios, Jesús no se murió, por ejemplo, para algunos dicen, no, es que no murió. Entonces, entre la historia y entre lo que la palabra de Dios dice, si nosotros no creemos, estaríamos igual que como ellos, ¿no? Como los discípulos, sin poder creer lo que iba a pasar o lo que pasó. Y pues, gracias a Dios, y como bien dice Lori, esta es una de las cosas principales en nuestra fe, que para poder entender esto necesitamos tener fe y creer que eso es lo que sucedió.
creer que Jesús vino a la tierra, murió por nosotros y dio su vida por nosotros y pasó por todas esas cosas tan difíciles para él y que para cualquier humano hubiera sido también horrible. Pero pues eso es lo que nos da fe a nosotros. Y si no creemos en eso, en lo que está ahí escrito, pues ya no tenemos una, ¿cómo se dice? No tenemos una esperanza, así de simple. Sí, de simple, pero tan importante. Me acordé, aunque ya tocamos el tema, pero me acordé de algo que lo estaba pensando también el domingo que estaba ahí compartiendo Paul, de que dice, yo a veces o manejando, dice, voy orando y pues la palabra te dice que te debes de dedicar a la oración, pero ahora sí que Concentrado. Sí. concentrado en tu cuarto, etcétera, ¿no? Y me acordé de una reflexión que decía, pues ¿cuándo oramos? Pues en estos estudios oramos, a veces en los alimentos oramos, o sea, y también lo comentó Paul, ¿no? Pero la reflexión va en este sentido, dice, no lo digo por las damas aquí presentes, pero ¿cuánto tiempo te tardas en maquillarte, en arreglarte y en verte bien? Y no digo que no esté mal, ¿no? Pero no le dedicas ese mismo tiempo probablemente a la oración. En el caso de los hombres, a lo mejor al gimnasio, ¿no? Los que van al gimnasio. ¿Cuánto tiempo le dedicas para ir y que te veas bien y por salud? Y está bien, o sea, pero ¿cuánto tiempo le dedicas a Dios para tener ese diálogo? Y decía, ese diálogo y a veces nos distraemos mucho en otras cosas y dejamos al final lo que debería de ser importante, ¿no? Y si es que lo hacemos, si lo dejamos al final, porque a veces ni siquiera lo tenemos presente en un día, ¿no? Si estás con preocupaciones, con otras cosas, pues no sé. Pero me acordé ahorita. Perdón por regresarme, pero es un poquito de lo que me acordé. Y sí es cierto que a veces que ocupamos mucho tiempo en cosas que son para nuestro gusto y pues también hay que reflexionar pues cuánto tiempo le estamos también dedicando a Dios, a quien decimos que amamos. Y bueno, ahí se los dejo. Este, vamos a la siguiente parte. Ya sería la última parte, los versículos del 35 al 43. ¿Quién quiere ayudarme a leer? Dice, un ciego de Jericó recibe la vista. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello, y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traer a su mandó traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó, diciendo, ¿qué quieres que te haga? Y él le dijo, Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanzas a Dios. Muy bien, gracias. Aquí vemos que Jesús tuvo este diálogo con este hombre y que este hombre tuvo fe en que Jesús lo podía sanar y que Jesús lo sanó. Suena bien simple, ¿verdad? Pero creo que a veces no consideramos o a veces olvidamos que los que Dios decidió que sus milagros ocurrieran en nuestra vida cuando tuviéramos fe. ¿Por qué decidió que fuera así? Pues
Dios decidió en su benevolencia que fuera así. Pudo haber decidido que fuera con obras y ahí nos tendrían haciendo obras para recibir cosas, pero no, en su gracia y su misericordia decidió que fuera con fe. Y pues aquí aparte de que vemos de que Jesús es nuestro sanador y nuestro salvador, vemos que también hay recompensa para que cuando nosotros tenemos fe. En este caso, este hombre pudo recibir la vista. Y pues cuántas cosas no hemos nosotros recibido a lo largo de toda nuestra vida cuando tuvimos fe en Dios. Y aún a veces en la misericordia de Dios las hemos recibido aunque hayamos dudado. Entonces, pues sí, la verdad es que Dios, Jesús, es muy bueno con nosotros y es algo que también deberíamos de recordar, que a Dios le gusta que tengamos fe, que es algo que a Él le agrada y que es algo que debemos de procurar en nuestra vida, el seguir teniendo fe en Él. Y pues si es necesario acordarnos de las cosas en las que Dios ya nos ha ayudado, no como para vivir en el pasado, pero sí para animarnos a que pues si Dios ya nos ha ayudado, nos va a seguir ayudando porque pues Dios no cambia. Él va a seguir siendo bueno, Él va a seguir siendo fiel. Los que tenemos que crecer en fe y hacer que nuestras dudas sean cada vez más pequeñas somos nosotros. Y bueno, aquí no sé si alguien más quiere agregar algo ya para ir terminando. Otra cosa, decías ahorita que si fuera, ¿por qué no pudiera haber sido por otra forma, ¿no? Como por obras. Y pues Dios es muy sabio porque, por ejemplo, si fuera por obras, pues al rato diríamos, es que Dios me sanó porque yo soy muy bueno. Dios me sanó porque yo le busco y yo le hice esto y yo hice aquello. Y gracias a Dios por su sabiduría que nos enfoca en qué debemos de tener nuestros ojos puestos y es en Él, ¿no? Y esa fe de que Él es el que nos puede sanar, esa fe de que Él es el que puede salvar y no en nuestras obras. Y eso es una bendición porque al final, por obras nadie podríamos ser salvos, ¿no? Y por otro lado, también me hace ver cómo Jesús en su misericordia, en su amor, a pesar de saber qué va a pasar en toda su angustia, incluso conforme va pasando, yo me imagino, porque no lo dice, pero yo me imagino que conforme va pasando el tiempo en el que va retranscurriendo en su camino, su angustia va aumentando. Llega un momento en el que él estando a solas en el huerto, dice, que estaba orando y incluso sudaba sangre, ¿no? Entonces, me imagino que su angustia, aunque confía en su padre, iba creciendo. Pero a pesar de eso, iba pasando, dice, por Jericó, y había un hombre ahí, le clamó, y Jesús tuvo misericordia. Y esa misericordia, como veíamos al principio, ¿no? En insistir en que Dios nos sane, Dios tiene siempre esa misericordia en nuestras vidas. Y el buscarlo a Él siempre, nunca se niega. Entonces, me, en mi corazón me hace sentir esa intención de el amor de Dios o de Jesús en nuestras vidas y me derrite, me rompe si es necesario, porque puedo ver cuán amor tenía Jesús por nosotros. Algo que dijiste ahorita y que hizo este ex ciego, ¿sí? Es que cuando ya vio, pues glorificaba a Dios, ¿no? Pero dicen que también las otras personas seguían glorificando a Dios. Y bueno, en este caso, ser alguien que era ciego, ¿no? Y que tener un milagro de esa magnitud, a lo mejor pues vas a estar agradecido toda la vida, ¿no? Pero ¿cuánto hemos recibido todos nosotros? Y a veces se nos olvida y no seguimos glorificando a Dios. O simplemente sabemos, porque decía, las demás personas vieron lo que sucedió y glorificaban a Dios. Pero también nosotros hemos visto cosas importantes en la vida de otras personas, ¿sí? En donde Dios ha obrado por su misericordia. Y pues por eso podemos también seguirle glorificando, ¿no? Y no olvidarnos de todo, tan solo el que estemos aquí ahorita reunidos nosotros, a lo mejor podemos decir, ay, no, pues el ciego sí recibió una vista o recibió la vista y es algo importante, pero
El que nosotros podamos estar aquí reunidos ahorita, estudiando la palabra de Dios, glorificando a nuestro Dios, dándole la honra y la gloria y saber conocerlo más, pues es algo importante, es algo que también le debemos de dar gracias a Dios. Digo, también podemos, dentro del mismo tiempo que tenemos de oración o que estamos platicando con Dios, si no lo quieren ver tan formal como en tiempo de oración, podemos agradecerle por tantas cosas o sea, nos podríamos ir en eso todo el día, pero podríamos ir recordando también el ser agradecidos. Eso también es importante y es bueno. Bueno, entonces oramos para terminar. Va que va, lloro. Señor, te damos muchas gracias por este día, te damos gracias porque a cada uno de nosotros nos has guardado, Señor. Tú siempre has sido bueno con nosotros. Hemos visto tu misericordia de mil y un maneras en nuestra vida, Señor, desde el hecho de que podamos respirar y de que el cuerpo que tú diseñaste para nosotros, Señor, pueda hacer el intercambio para que tomemos el oxígeno que necesitamos del aire, hasta cada una de las actividades que nos permites realizar cada día. Te damos gracias porque nos permites seguir aprendiendo más de ti y te pedimos que nos permites recordar esto de que tú te agradas, de que nosotros tengamos fe, de que seamos constantes en leer tu palabra y en hablar contigo, en que seamos humildes, en que tengamos esa actitud de niños de ser sincero, de pedirte ayuda cuando la necesitamos, Señor, y también de no dudar de las cosas que tú nos dices. Te pedimos que tú nos sigas guiando, Señor, que podamos seguir aprendiendo a confiar en ti, Señor, y en hacer a un lado todas las dudas que luego nos acechan y que podamos animarnos unos a otros a seguir teniendo fe y a seguir buscándote. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.